de transformaciones lineales, un poco de su historia y una breve reseña de qué es y de algunas de sus propiedades. Esperamos que este video sea de su agrado. A continuación, les hablaré acerca del origen de las matrices. El origen de las matrices es muy antiguo. Los cuadrados latinos y los cuadrados mágicos se estudiaron hace mucho tiempo. Un cuadrado mágico 3×3 se registra en la literatura china acerca del año 650 a.C. Es larga la historia del uso de las matrices para la resolución de ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino en el año 300 al 200 a.C. por Yu Xuan, llamado Los 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas, es el primer ejemplo conocido del uso del método de las matrices para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En el capítulo 7, el concepto de determinante apareció por primera vez 2000 años antes de su publicación por el matemático japonés Saki-Kowa en 1683. Después del desarrollo de la teoría de las determinantes por Saki-Kowa a finales del siglo XVII, Cramer presentó la determinada regla de Cramer. Carl Gauss y Wilhelm Jordan desarrollaron la eliminación Gauss-Jordan en el siglo XIX. Fue James Joseph quien utilizó por primera vez el término de matriz en 1848. En 1853, Hamilton hizo algunos aportes a la teoría de las matrices. Carle, Hamilton, Hermann, Frobenius, Olga y John Neumann cuentan entre los matemáticos famosos que trabajaron sobre la teoría de las matrices. En 1925, Heisenberg redescubre el cálculo matricial, fundando por primera vez una fórmula de lo que hoy iba a pasar a ser la mecánica cuántica. A continuación, de una manera clara y precisa, les daré a conocer una breve reseña histórica de las transformaciones lineales y la conexión elemental que tienen con las matrices. Las transformaciones lineales desempeñan un papel importante en muchas áreas, de matemática, física, economía, ingeniería, etc., así como también ejemplos de cómo es que es aplicada en la vida diaria y qué decir en álgebra lineal. Reseña histórica de las transformaciones lineales. Al hacer un recuento de las historias de la transformación lineal, lo que se sabe al respecto es que en 1830, Carl Gustav Jacob Joubert, de 1804 a 1851, Kroner y Weierstrass fueron los primeros en trabajar con la noción de las transformaciones lineales que comienzan a surgir en esta época por los años de 1850 y 1860. Sin embargo, quien tuvo más influencia sobre este desarrollo de la noción de las transformaciones lineales fue el matemático Ferdinand Georg Frobe, de 1849 a 1917. Tendió a revolucionar desde el siglo XVIII gracias a los trabajos de Louis Weierstrass y Kroner, entre otros. No obstante, fue sino hasta 1918 que las transformaciones lineales adoptaron su forma actual de la mano del matemático alemán Hernán Weyl, de 1855 a 1955. Una vez que se establecían las transformaciones lineales, comenzaron a tener grandes aplicaciones como por ejemplo transformar las áreas de integración en el caso de la transformación de variables. En la historia, Maurice Klein, de 1908 a 1992, los valores se originaron en el contexto de las formas cuadráticas y en la mecánica celeste de movimiento de planetas que se conocieron como raíces características de la llamada ecuación escalar. En 1740, Euler ya usaba de manera implícita los valores propios para cubrir de manera geométrica la forma cuadrática de tres variables. Por su parte, en la década de 1760, Lagrange estudió un sistema de ecuación diferencial de movimiento de los planetas. De ahí dibujó una ecuación polinomial de sexto grado, cuyas matrices eran valores propios de una matriz. En 1820, Cauchy se dio cuenta de la importancia de los valores propios para determinar los principales ejes de una forma cuadrática variable. No fue sino hasta 1840 Cauchy se convirtió en el primero en usar los términos valores característicos y ecuaciones características para indicar los valores propios y la ecuación polinomial básica.
Generalmente, podemos definir a las transformaciones lineales como la conversión de un vector a otro. Para entender este procedimiento debemos conocer las partes que lo conforman, como lo es la matriz de vectores en cuestión y la matriz de espacio vectorial. Debemos entender a la matriz como un espacio vectorial donde dentro de ella se encuentran otros demás vectores que la conforman, y al ocurrir la transformación en esta misma, todos los vectores que dependen de ella deben de cambiar, adaptándose a las nuevas características y leyes que ha generado su matriz original o matriz base, como se le conoce comúnmente. Además, los vectores que componen la matriz funcionan como coordenadas para encontrar los vectores en cuestión. Si estos al realizar la transformación cambian, esto quiere decir que el vector en cuestión cambiará de espacio y cambiará también de las características de las que depende o las que principalmente lo conformaban. Las transformaciones lineales están compuestas por líneas rectas, líneas que permanecen paralelas o equidistantes, pues en este tipo de procesos no están permitidas las líneas curvas. En general, las transformaciones lineales se denominan como el proceso para convertir un vector a otro, posicionándolo en un nuevo lugar dependiendo del espacio donde éste se encuentre. En la vida diaria tenemos varios ejemplos de transformaciones lineales. Un ejemplo, por así decirlo, podría ser cuando se tiene una esponja en una mano y está de manera extendida, los vectores o las partículas que compenden de esta están en un cierto espacio, con ciertas características que las conforman, pero cuando oprimimos la esponja y esta se vuelve un poco más pequeña, los vectores o las partículas o elementos que la conformaban se vuelven mucho más pequeños en un espacio mucho más reducido que otros. También otro ejemplo claro podría ser como cuando las partículas viajan a través del viento. Si el viento va en una dirección, estas partículas van en esa dirección hacia donde ellos van y están adaptados a la característica que esta dirección tiene. Pero si el viento sopla en otra dirección, todos los vectores o partículas que se encontraban dentro de esta tienen que adaptar una nueva característica y tienen que ir hacia otra dirección. Ahora, muy bien que ya entendimos la gran parte de la historia de las transformaciones lineales, quiero hacerles entender que también existe un espacio vectorial entre B y W y que sin embargo estos se aplican unas propiedades, las cuales son las siguientes. Para nuestra primera propiedad entendemos que es de T y tiende a 0. Al momento de sustituirlo nos da el resultado de 0. Sin embargo, para la segunda propiedad entendemos que es de T menos V y en la manera de sustituirlo nos da un valor que es menos T de V. Para nuestra tercera y última propiedad entendemos que existe el conjunto de B y el conjunto de W. Entonces cuando los aplicamos nos da de T por B menos W y al momento de sustituirlos nos da como menos T de B de W. No obstante esto, no solamente necesitamos las propiedades para poder comprender más este tema, sino también el núcleo para la transformación. Y esto se expresa con la letra N y la T enseguida, y se entiende como núcleo de transformación que nos da igual a X en la transformación de los resultados de todos los números comprendiendo a W.